recordar el concepto de un pie. No. Vamos a recordar el concepto de un pie. Por ejemplo, ¿qué es un pie cuadrado? Alguien puede decir que un pie cuadrado va a ser esto por esto, ¿no? Es un pie por un pie cuadrado, va a ser, ¿no? Va a ser un pie cuadrado, vamos por ahí. Mejor anotaremos la nomenclatura normalita, un pie cuadrado. Y sí estaría en lo correcto, ¿no? Un pie cuadrado es un elemento área. Podemos preguntar a otra persona qué es un pie cuadrado. Esta persona nos va a decir un pie cuadrado es esto. Y sí, también va a tener la razón, ¿no? Porque un pie cuadrado es un elemento área que no está limitado en cuanto a una forma geométrica. Puede tener cualquier forma geométrica. Esto también puede ser un pie cuadrado. Pero en el fondo podemos ver que es un elemento área. Quiere decir que si nosotros cambiamos nuestra visión y suponiendo que ahorita estamos dentro de un plano Y y un plano X y nosotros pasamos a una visión que corresponda a un plano Z y un plano X, pues lo que vamos a ver van a ser solamente líneas, ¿no? Líneas. El concepto de una línea es la asociación de puntos. Un punto no tiene dimensiones, ¿no? Va a ser una línea nomás, nada más. Entonces, ¿por qué nos interesa esto de un pie cuadrado? Pasa que uno cuando realiza el metrado de maderas las expresa en estos términos, en pie cuadrado. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué expresamos en pie cuadrado nuestro metrado de maderas? Y pues la respuesta es muy sencilla. En realidad es que siempre se presentan estos asuntos de terminología coyuntural. En muchas situaciones han debido ver, ¿no?, que sucede así. Entonces, pasa que nosotros estamos representando no un elemento área, sino un elemento volumétrico. Una madera definitivamente tiene su volumen, ¿no? Es un cuerpo tridimensional que pertenece a nuestro espacio y realidad. Así que definitivamente no podría ser expresado como un pie cuadrado como tal, al menos para metrarlo, no así. Pero pasa que existe algo que se llama pie cuadrado tablar. Y en realidad este pie cuadrado tablar, por más que diga pie cuadrado, tenemos que ver que también dice tablar. Este pie cuadrado tablar sí representa un volumen y en realidad es este mismo pie cuadrado con el que se realiza el metrado de estas maderas. Pasa que como en el inglés, digamos, ¿no? Uno para hablar más rápido, el objetivo es transmitir la información más rápidamente, de forma más eficiente y no con palabras extensas. Tal vez por esa razón en nuestro idioma lo han omitido este término, ¿no? Y se le dice pie cuadrado nomás, por más que el término correcto sea pie cuadrado tablar o pie cuadrado constructivo también. Esa es la única razón, ¿ya? Pero a partir de ahora, al menos en maderas, cuando nos refiramos a pie cuadrado, si bien estos son pies cuadrados, vamos a entender que nosotros nos referimos a un pie cuadrado tablar. Ahora nuestra pregunta es, ¿qué es un pie cuadrado tablar? Si ya sabemos que va a ser un pie cuadrado tablar y no estos pies cuadrados convencionales que conocemos, pues un pie cuadrado tablar está definido de la siguiente manera. Va a ser un área de un pie cuadrado. Voy a colocar aquí un 1 por 1. Y al ser tablar, va a tener un espesor de 1 pulgada. Eso es todo. Podemos ver que esta es nuestra tabla. Es una tabla, ¿no? De ahí también tal vez viene el nombre de pie cuadrado tablar, además cuya área es de un pie cuadrado. Esa es la unidad de nuestro pie cuadrado tablar. Esas son las dimensiones de nuestra unidad pie cuadrado tablar.
Ahora, si yo realizo la cuantificación de la cantidad de madera que voy a necesitar, pues seguramente voy a necesitar mucha cantidad. Digamos, de forma incorrecta podemos decir, voy a necesitar muchos o ciertos metros cúbicos, digamos, podemos decir, ¿no? Pero entendemos que metro cúbico es volumen y entendemos que esto también es un volumen, ¿no? Podemos ver que es un volumen, tiene su área y presenta un espesor. Es un elemento tridimensional, tiene su volumen. Lo que tenemos que hacer nosotros es expresar ese volumen que hemos determinado, comillas, en estas unidades de acá. En esa unidad de acá, en un pie cuadrado tabular. Eso es todo. En el fondo lo que vamos a hacer es calcular un volumen y expresarlo de esta manera, en pie cuadrado tabular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, en el fondo lo que hicimos fue recordar, ¿no? Fue recordar lo que ya habíamos visto en estructuras de madera y metálicas, fue lo que ya sabíamos. Entonces, resolvemos un ejercicio. Este de acá sigue aquí sin resolverse, pero lo vamos a resolver a mano. O en Excel. Mejor va a estar en Excel. Excel. Ya, tenemos acá un ejercicio que dice lo siguiente: calcular el insumo requerido de madera para el encofrado por columna típica de un edificio cuyas dimensiones, de acuerdo al gráfico anexo, no del edificio sino de la columna, se encuentran en metros. Considerar en los elementos 2A, 2B, ver sección anexa a una longitud adicional de 0.20 metros en ambos lados. Así también calcular el costo total del mismo considerando el costo de la madera de 15 bolivianos por pie cuadrado. Entonces, realicemos eso, ¿no? Nuestro primer paso, al menos de forma genérica para muchas materias, yo imagino que es así, es interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Lo que sucede, lo que nos solicita, y también debemos ver el cómo lo vamos a hacer. Bueno, acá es evidente que tenemos un encofrado y además corresponde a una columna. Nos pide solamente la cantidad de madera, nada más madera. Y tenemos dimensiones. Aquí están las dimensiones. Tenemos acá secciones transversales y tenemos además elementos 2A y 2B. La única forma de saber cuál es 2A y 2B es que nos indiquen en un dibujo, ¿no? Porque si me dicen 2A y 2B, yo cómo voy a saber cuál es 2A y 2B, así que buscamos acá nuestro dibujo. Al parecer 2A y 2B son estas costillas de acá. 2A y 2B son ellas, ¿no? La costilla que corresponde a una dimensión de la columna y la otra costilla a la otra dimensión de la columna. Pero además, si bien en el enunciado no indica que hay algún otro elemento, es claro que hay más elementos, ¿no? Estos son 2A y 2B. Podemos ver que aquí tenemos estos largueros, 1A y 1B. Seguramente A para la cara A, al parecer, y el subíndice B para la cara B o el plano B, y vemos que solamente eso da forma a nuestra columna. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver acá que también tenemos estos puntales, ¿no?
Y estos van a ser los elementos 3, al parecer. Los elementos 3 van a corresponder, perdón, el código de elemento 3 va a corresponder a los elementos puntales. Y 4 corresponde a estacas, al parecer, ¿no? Esta es una estaca, dice 4, tenemos 4 estacas. Y procedemos a resolverlo, pero ¿qué más nos falta acá? Claramente nos faltan algunas dimensiones, ¿no? Y posiblemente esté acá. Datos, aquí tenemos dimensiones. Uy, ese tiempo. Y eso es, tenemos esos datos. H seguramente corresponde a la altura de la sección transversal, ¿no? H. Y B al ancho de la base de nuestra sección transversal. Tenemos 1A, 1A. 1A se correspondería a nuestro elemento. Por ejemplo, tenemos acá 1A que va a corresponder a este elemento de acá, el que ya habíamos mencionado antes. Entonces sería como en su sección transversal, tendría 1 pulgada en su dimensión vertical y en la horizontal de esa sección transversal tendría 8 pulgadas. Eso es todo, ¿no? Acá para el elemento 2A sería 2 y 4. Para el elemento 3, que corresponde a los puntales, serían 2 y 3, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Para el elemento 1B, 1 pulgada y 6 pulgadas, 1 por 6. Acá 2 pulgadas por 4 pulgadas. Acá 3 por 3 pulgadas. Para el elemento 4, las estacas, y 2B que correspondía a otras costillas, a las otras costillas, ¿no? Eso es. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver que tenemos algunos números que están resaltados con amarillo. Hace referencia al número de elementos que se tiene, y esto es dato, no, usualmente creo que no suelen ser datos. La cantidad de elementos que uno tiene que determinar. Acá yo ya lo estaba poniendo para reemplazar directo, ¿no? Porque se entiende que esta configuración puede ser variable. Entonces determinamos la cantidad de elementos. Por ejemplo, podemos enfocarnos en las costillas y podemos enfocarnos en la cara A. ¿Qué formas tendríamos de determinar? Uno puede decir, tengo un dibujo, puedo contar, y está bastante bien. Uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Así de rápido ya sabe cuántos hay, ¿no? 7 son 2 caras A, 14 en total. Pero también debemos verificar no solamente bueno, si bien es un dibujo que tendría que ser representativo, hay situaciones donde más que, bueno, sí cumple la función de representar, pero más que ser una representación fiel pasa a ser únicamente un esquema, donde dice es una columna y no necesariamente, digamos, las costillas que tengas como dato va a corresponder a tu dibujo, porque es solamente un esquema, ¿no? Entonces también es bueno verificar con los datos que tengamos. En nuestro caso, nosotros tenemos acá, estamos viendo la cara 2A, ¿verdad? La cara A, perdón. La cara A, ya, nos hacemos problema. Y correspondería a esta costilla de acá. Entonces nos dice que la costilla 2A va a estar distribuida a cada 50 centímetros. Tenemos acá nosotros nuestra elevación, que es 3 metros. Entonces, uno que hace, uno solamente va acá a la pizarra, ¿verdad? Y dice, o al cuaderno, mejor dicho, y dice, 3 metros va a corresponder al alto de la columna. Y esto va a ser igual a un número de repeticiones de mi separación, digamos, que hay entre mis costillas. Podemos llamarle S, donde S es 0.5 metros, ¿no?
Ahora este n me va a representar el número de veces que tiene que repetirse este valor para alcanzar los 3 metros. Entonces uno dice n va a ser igual a 3 metros sobre 0.5 metros. ¿Eso cuánto va a darnos? Va a darnos 6. Pero este número n no representa el número de costillas. Repetimos una vez más lo dicho anteriormente, representa el número de veces que tiene que repetirse este valor de acá, y este valor de acá es la separación. Dicho de otra forma, este valor n nos va a decir el número de veces que tiene que repetirse esa faja entre cada costilla que hay de 50 centímetros de separación, ¿no? De dimensión. Serían 6. Y como nuestro elemento es una columna que tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Y nosotros estamos determinando solamente el número de fajas que tenemos acá, nuestro número de elementos o costillas va a ser igual al número de fajas que tenemos más 1. Más 1 porque tiene que cerrar nuestro elemento, ¿verdad? Tiene que cerrar. Entonces podríamos decir tal vez de forma relativamente genérica que sería igual a L entre S más 1. Podría ser así. Sería 7, ¿no? Si bien tenemos 6 fajas, entendemos que no requerimos las fajas, requerimos las costillas. Serían los 7 elementos. Eso es si podemos verificar que el dibujo que tenemos sí representa nuestros datos, ¿no? Y en caso de que no suceda así, que suele suceder en los parciales, porque tal vez no sé, ¿no? Tal vez el realizar algún dibujo nuevo o algo requiere mucho tiempo, pero uno tiene que ser objetivo, ¿no? Digamos, si en tu enunciado te dice tu columna mide 4.5 metros y en tu dibujo dice 3 metros, tal vez sí da lugar a duda, ¿no? Pero creo que más que el dibujo valdría el enunciado, ¿no? Tal vez ahí podrían tener alguna confusión. Igual una forma de verificar es esto, ¿no? Es contando lo que hay en el dibujo y también realizando un cálculo. Y si aún queda una duda, siempre está la posibilidad de hacer alguna pregunta durante el examen, ¿verdad? Para el docente o algo así. En nuestro caso vemos que coincide, no nos hacemos mayor problema. Tenemos 7. Ahora, verificamos para nuestro elemento 2b. Es igual, ¿no? Es 50 centímetros cada uno. ¿Será que nos va a salir algún número diferente como 8? En realidad no va a ser igual, también van a ser 7. Son 2 caras por cada plano, entonces decimos 7, 7, 14. 14 elementos 2A, 14 elementos 2B. Y aquí podemos ver eso, ¿no? En la captura que hemos sacado pusimos 14 para los elementos 2A y 14 para los elementos 2B. Luego continuamos. 2A, 2B. Ya están las costillas. Ahora procedemos a estos elementos de acá. Igual, una forma de saber es contando. Tenemos acá una representación 3D de las caras. Podemos ver que para la cara A tendríamos 1, 2, 3. Para la cara B aparentemente también son 3. 1, 2, 3, pero si bien es una representación 3D que puede sernos bastante útil, no nos olvidemos que tenemos esta sección transversal que también tiene acá los cortes. Pueden ver, se separan cada uno de estos elementos. Y vemos que sí, en 2A son 3, pero en el plano A son 3 los elementos 1A, pero en el plano B son 2. Volvemos a ver acá. Si bien parecía que podrían ser 3, no es así, ¿no? Tal vez fue mala mi percepción. Podemos pintarlo acá. Si algo no se ve bien, es bueno que lo separemos con colorcitos. No puede decir, a ver, un brillo es más amarillo. Y estaría, digamos, nuestro... Y estarían 1, 2, 3. Y por acá tendríamos a estos otros 2 elementos, no solamente 1 y 2. De repente tal vez este último
elemento de acá que está a la izquierda, o el primero tal vez de la cara A podría confundirse como el final de la cara B, ¿no? Pero aparentemente no es así. Y además también podemos verlo acá, ¿no? 1, 2. 1, 2, 3. Y para estar mucho más seguros, tenemos acá nuestra sección transversal. Entonces ya sabemos cuántos son, ¿no? Y además acá también nos da, no nos da, aquí no nos da ya ningún valor para comparar, entonces no nos hacemos problema y decimos, ok, de nuestro dibujo nomás sale y ya sabemos que son 3 para la cara, para los planos A y 2 para los planos B. Ya. ¿Qué más? El número verificamos que tengamos eso acá. Decimos 3 más 3, 6 para el plano A, 2 más 2, 4 para el plano B, y ya está. Luego decimos los puntales, ¿cuántos son? Son 4. Ahí no hay donde perderse. 1, 2, 3, 4 a simple vista. Alguien puede decir, tal vez hay uno atrás, pero tal vez no. Vemos que es uno por cada plano. 1, 2, 3, seguramente el cuarto está atrás, y aquí en 3D se puede ver, ¿no? Que haya uno aquí atrás implicaría que tal vez esté justo en la intersección de estos planos y no sería muy estable. Son 4 y las estacas igual son 4 por cada puntal, una estaca 4. Ya está, tenemos todo eso. Pero esto es mejor que lo trabajemos en una tabla, entonces podemos generarnos una bajo el siguiente formato. Podríamos decir tipo de elemento, tal vez, o elemento, y hacer referencia mejor a los códigos que tenemos, igual para corroborar con nuestro dibujo, ¿no? Podemos colocar 1A, 1B, 2A, eso no es 2A, 2A, 2B, 1A, 2A, 2B, luego podemos colocar también 3, 4, 3, 3 y 4. Y al parecer solamente son esos, ¿no? Los elementos que tenemos aquí. Listo, tipo de elemento 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y el 4. Que sí. ¿Qué más podemos colocar? Podemos colocar cuadrilla. Hace referencia a la sección transversal, decimos pero podemos colocarlo aquí arriba y para facilitar los cálculos podemos usar cada celda para un número, ¿no? Escuadrilla y podemos colocar acá nuestras vamos a decir, para 1A vamos a poner aquí BH. 1A vamos a tener 1 pulgada, 8 pulgadas, 1B, 1 y 6, 2A, 2, 4, 2B, 2, 4, B3, vamos a tener 2 y 3, 4, 3 y 3. Listo, ya está. Luego podemos colocar también los elementos, más que debemos colocar la longitud, ¿no? Colocamos longitud, metros, unidades, pulgadas, pulgadas. Colocamos las longitudes. Entonces, esto lo ponemos aquí abajo. Decimos
Los elementos tipo 1 en sus respectivos planos, ¿de cuánto va a ser su longitud? 3 metros, ¿no? 3 metros para los elementos tipo 1, A o B. 3 metros. Para los elementos 2, va a ser igual a la sección transversal más 20 centímetros. Recordamos que acá nos decía que los elementos 2A y 2B van a tener una longitud adicional de 0.20 metros en ambos lados. Es decir, son estos voladitos de acá de las costillas, ¿no? Y además tenemos aquí eso. Y podemos ver que los 20 centímetros justamente parte desde la cara interior, ¿no? Ahí está los 20, parte desde la cara interior hacia afuera. Entonces tendría que medirse de esa manera. Tenemos acá además las dimensiones, que son dimensiones internas, 50 y 30 centímetros. Y de esa forma definiríamos la longitud de nuestras costillas. Nos enfocamos en la costilla, digamos, de los elementos 2. Vemos que es 30 centímetros. 30 centímetros, 30 centímetros. Más 20 centímetros a cada lado. Sería 30 más 20, 50 más 20, 70 centímetros, ¿verdad? Entonces tendríamos esa longitud para nuestra costilla 2B. Sería 70 centímetros. 0.70. Para la costilla 2A podemos ver de la misma manera. Tenemos 50 centímetros acá en medio entre estas otras dos costillas, y los 20 centímetros se van a medir a partir de donde nos indica que es desde la cara interna de estas costillas perpendiculares a las anteriores mencionadas. Entonces sería 50 centímetros más 20 hacia cada lado, tendríamos 90 centímetros. Sería 0.9 para el elemento 2A. Luego decimos el elemento 3 y el elemento 4. Para esto necesitamos más datos, más dimensiones. No podemos saber cuánto miden de esta manera, ¿verdad? No se puede. Simplemente no podemos. Así que nos inventamos. Nosotros no, o sea, lo que quiero decir es que si no hay, digamos, en algún examen, no es que digan, ya me voy a inventar. No, sino que nosotros lo vamos a hacer porque no está aquí en nuestro enunciado, tal vez no lo he copiado. No hay problema, podemos dar algún número. Si esto es 3 metros, si esto tiene cierta inclinación, será casi una hipotenusa, tal vez es menos, no sabemos los ángulos. Podríamos ponerle 3 metros también, o tal vez es mucho, igual parte desde acá abajo. Podríamos colocar que va a ser 2.7 metros. Vamos a darnos algún valor para los elementos 3, que son estos puntales de acá. Luego 4. Para las estacas, lo propio, ¿no? Estaca 60 centímetros, creo que manejábamos en topo. 60, no es mucho 60. 40. 40 centímetros podemos manejar, podemos decir 40 centímetros. Y listo, podemos ver que si bien teníamos un enunciado con alguna descripción y teníamos una figura, ya tenemos una tabla con la que podemos trabajar, porque es una tabla representativa de nuestros datos para poder comenzar con el metrado de las maderas, ¿no? Aunque ya habíamos comenzado, al menos en cuanto al número de los elementos. Entonces aquí igual colocamos el número de elementos, porque son números de repeticiones, ¿no? Vamos a calcular para uno y lo repetimos por el número de veces que se repite. Podemos colocar acá el número de elementos. Y hacemos eso, decimos elementos 1A. Nos hemos notado. Bueno, igual lo hicimos en la pizarra, pero vimos que coincidía con lo que teníamos acá. Notamos elementos 1A son 6. Elementos 1B son 4. Elementos 2A son 14. 2B son 14. 3 son 4. Estacas 4. Ya está. Y ahora sí procederíamos con nuestro metrado de forma propia.
Y eso es, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues volver al concepto inicial que vimos. Vimos las diferencias, vimos qué es en realidad un pie cuadrado para nosotros. Y tendríamos que llevar esas unidades, esas consideraciones tridimensionales a esta unidad, ¿no? Por eso tenemos que determinar, pues, volúmenes, eso es todo. Voy a colocar acá y lo hacemos en la pizarra para que quede de mejor manera. Decimos, ¿a qué sería igual? Sería igual a ver, primero vamos a necesitar sección por longitud, ¿verdad? Necesitamos que sea de esa manera porque es un volumen, sección por longitud. Entonces tendríamos sección por longitud, sección por longitud. Pero ya hemos entendido que eso nos va a dar alguna unidad longitudinal elevada al cubo, ¿verdad? Y nosotros requerimos aplicar también algún factor para que se convierta en nuestros pies cuadrados tablares. Al menos en concepto debería ser esto. Y vemos cómo debería, bueno, según este concepto, cómo se desarrollaría. Decimos sección, podría ser B por H. Aquí abajo vamos a anotar las unidades. Podríamos colocar acá pulgada por pulgada. Pulgada por pulgada. Nuestra longitud sería por L. Nuestra longitud está en metros, ¿verdad? Unidades metros. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que convertir los metros a pies, por ejemplo. Entonces, uno puede ir a Google, pero también podemos ir a nuestro mercado y podemos decir un pie es igual a tantos metros. O también podemos colocar un metro es igual a ¿cuántos pies? 3.281 pies. Entonces podemos decir eso, ¿no? Si un metro es igual a 3.281 pies y yo voy a introducir en metros para convertir a pies, tendría que multiplicar por 3.28. 281. Luego veo que de esta manera estaría teniendo algo así, ¿no? Estaríamos teniendo, digamos, esto en pies. Y recordamos que nosotros requerimos pie por pulgada. Una de estas pulgadas tenemos que convertirlo a pies. Entonces uno dice un pie, ¿cuántas pulgadas tiene? Tiene 12. Entonces tendríamos que dividirlo entre 12. Entre 12. Ya está. Entre 12. Y por el número de repeticiones. Al menos de esta manera ya estaría definido, ¿no? La cantidad de pies cuadrados que se necesitan para nuestro encofrado. Eso es. Ahora, si me permiten, voy a mostrarles acá algo más didáctico, bueno, un documento más didáctico que les puede mostrar lo mismo. A ver. No está. Tal vez lo dejé en mi disco externo. No nos hacemos problema, pero iba a ser lo mismo, solo que más bonito. Entonces, es eso. Ya básicamente es eso. Y procedemos a realizar aquello. Va entonces aquí vamos a nuestra planilla de cálculo.
que va a estar en hojas, en papel, ¿verdad? Y uno va a tener que reemplazar esto y calcular. No dice metrado. Sería igual a nuestra sección. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Si no es así, el micrófono de alguien está encendido por accidente. Tengan cuidado cuando escuchemos algo que no debamos. Ahorita lo averiguamos. Luis Alberto Álvarez, ¿tienes alguna consulta? No, Auxi. Ok, tranquilo. Solo que no podía distinguir algunos números, pero ya está. Ya, ok. Igual, ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a escribir. Acá. Entonces decimos eso, sección, ¿verdad? Ya hemos entendido al menos el porqué de todo y decimos sección 1, 8 es nuestra sección. Por nuestra longitud, por nuestro número de elementos, por 3.281 dividido entre 12. Y ahí está, tendríamos nuestros pies cuadrados para los elementos 1A. Repetimos el procedimiento para cada uno de los elementos, realizamos una suma y tendríamos F, nos sume la última fila. Ahora sí, y tendríamos ya nuestros valores. Ahí tendríamos nuestras... ¿En qué unidades saldría esos 129.000 Auxi? 129, no 129.000, y sería los pies cuadrados que hemos usado desde el inicio de la clase. Y ya está. Tendríamos ahí nuestro cómputo realizado. Ahora hay ciertas consideraciones que hay que hacer, por ejemplo, pérdidas. Vendrán en ciertas longitudes las secciones requeridas y tal vez al cortar para nuestras dimensiones solicitadas, que es cierto desperdicio, ¿no? Tenemos que considerar siempre algún porcentaje de pérdidas. Y eso es todo, es aplicar un porcentaje de pérdidas tal como se dijo. ¿Cuánto podemos aplicar? Lo que se nos indique en el examen, digamos, si aquí vemos 10% y en el examen el INGE dice utilizar el 8%, pues van a usar 8%, ¿verdad? No van a usar 10% porque así hemos hecho en clases. No hay razón en eso, ¿no? Nosotros vamos a manejar 10%. Entonces tendríamos acá igual a este valor por 1.1, 142.68. Ahora, dame un segundito, por favor. Ya. Luego también hay que ver el número de veces que se va a reutilizar. Un error común que suelo ver es, digamos, se les dice se va a reutilizar 3 veces. Y entonces, ¿qué hacen? Agarran esto y lo multiplican por 3. No entiendo por qué lo multiplican por 3. Si es que, digamos, esto es para una columna. Y estos elementos se pueden reutilizar 3 veces. Entonces, si esto es para una columna y tú tienes 3 columnas, ¿por qué deberías comprar 3 veces más? Compra solamente para una columna, ya que vas a repetirlo 3 veces y te es suficiente porque solamente tienes 3 columnas, ¿verdad? Algo así podría ser, pero eso sería dentro de un concepto absoluto. Ahora hay que ver otros conceptos, no es que vamos a partir de esa manera, sino que se va a realizar la construcción de mucho más elementos y entonces en lugar de multiplicar por 3 tendríamos que dividir entre 3. No sé si me entienden, porque esto sería en realidad por columna, ¿no? Esta totalidad es por columna y
la primera descripción que hicimos antes era viendo de forma absoluta, viendo un pantallazo general de lo que sucede en una totalidad y no de forma relativa. Si es que lo vemos por columna y esto se usa en 3 columnas, por columna tendría que ser esta cantidad dividida entre 3, ¿verdad? Tendría que ser dividida entre 3, no por 3, no sé por qué le ponen por 3 siempre. Sería dividido, ¿ya? Esta consideración tendríamos que hacer. Por ejemplo, podemos colocar acá, se va a utilizar 2 veces, entonces sería, ok, este valor de acá dividido entre 2. .4 pies cuadrados. Y ya está, esa sería nuestra respuesta en cuanto a cómputos. ¿Tuviesen alguna pregunta? Esos 71 habría que multiplicar por los 15 bolivianos directo para tener el costo, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Sí, gracias. Costos. Bueno, acá nos dice calcular el insumo requerido, ¿no? El insumo es algo material, pero además, bueno, nos enfocamos en esto porque estaba con negrilla. Veamos más abajo a algo que está sin negrilla, que también hay que leer. Aquí dice, así también calcular el costo total del mismo, ¿no? Si no estaba con negrilla, no le dimos importancia y es igual, en los enunciados hay algunas cosas que están con negrilla y no nos enfoquemos sobre eso, hay que leer todo. Hay veces que a alguien se le pasa, ¿no? Poner, digamos, algo más en negrilla. Aquí se nos pasó, sería calcular el costo total también. Entonces, sería el costo total 71 por 15. Por 15 bolivianos, 1070 bolivianos. Ese sería nuestro costo. Ahora sí, muchas gracias. Todos bolivianos. Esos bolivianos. Una pregunta más que tuviesen, chicos. Ok, me alegro entonces que todo esté bien. Voy a enviarles esto que realizamos ahorita mismo al grupo de WhatsApp antes que me olvide. Y eso sería por hoy. ¿En qué tema están con el INGE? ¿Les puedo preguntar? Hemos ingresado al capítulo 3. ¿Y ya han visto muros en capítulo 3? No, lo sí hemos visto que es un fiscal de obra. Ok, entonces está bien, nosotros vamos a seguir con esto. El INGE ya nos ha alcanzado, nosotros seguimos igual dentro del 3. Y eso. Una instrucción de obras. Muy bien, chicos, ya está. Eso sería todo entonces por hoy. Que tengan un buen día, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Hasta luego, sí. Chao, chao.